Hemos dedicado la campaña en la mal llamada antes la media luna con el compañero Álvaro, pero ahora quiero decirles y informarles: Bolivia está unido, ya ha terminado la mal llamada media luna, luna llena, luna entera ahora. Sean, y está bien dicho, McBride. Este hombre conduce esta investigación. Se organiza una larga lista de grupos en todo el planeta que cada cual le informa desde África del Sur, África Central, África del Norte, Asia, Oceanía, Latinoamérica, etcétera, etcétera, y constituye con ese conjunto de informes un gran informe. Ese informe se presentó ante las Naciones Unidas en el año 79, las Naciones Unidas y la UNESCO lo estudian minuciosamente y advierten que efectivamente hay una amenaza contra la humanidad porque los medios de comunicación están quedando en muy pocas manos. Se publica en el año 1980 lo que hoy conocemos como el informe McBride. 1980. Hoy el informe McBride, si lo leemos, si lo revisamos, nos reporta en primer lugar una vigencia extraordinaria. Hoy todo lo que el informe dice tiene valor, como si lo hubieran escrito esta mañana. Solo que el paisaje empeoró. Solo que el paisaje empeoró radicalmente. En el planeta Tierra existen más o menos 6.000 medios de comunicación que son los más poderosos, digamos. 6.000. Esto incluye televisoras, radiodifusoras, incluye imprentas, incluye internet, incluye, en fin, 6.000 medios que están en manos hoy de 6 personas. Hay que decir algo porque es monstruoso que semejante volumen de instrumentos de comunicación estén en manos de solamente 6 personas. El 96% de esos medios de comunicación están controlados directamente por un grupo asociado que tiene vínculo con Israel. Todo lo que significa esa suma representa lo que representa la suma de la otra industria, que es la más importante del planeta en términos de dinero, de lo que moviliza y de lo que hace, que es la industria de la guerra. De modo que la relación entre la industria bélica y la industria de la comunicación es una relación incestuosa y muy íntima. En realidad, en muchos escenarios podemos verificar un matrimonio perfecto, una interrelación constante. Uno de los escenarios en los que se ve esta interrelación permanente es América Latina. Ahí donde hay bases militares en este continente, ahí también hay bases mediáticas. Hay una relación permanente entre la cobertura que tiene CNN a nivel de toda la región y el desplazamiento de las distintas operaciones de espionaje, de recepción, de transmisión o de intervención y de presencia de militares norteamericanos en la zona. Pero no solamente porque necesitamos o porque necesitan ellos hacer presencia física para una dominación física y un sistema de amedrentamiento físico, sino porque también de lo que se trata es del asalto directo sobre la toma de conciencia, la toma de las conciencias, ocupar los territorios intelectuales, ocupar los territorios simbólicos. Estos medios, estas operaciones mancomunadas entre las bases militares y las bases mediáticas, producen permanentemente formas de amedrentamiento social a través de uno de los mecanismos ideológicos que operan sistemáticamente a mañana, tarde y noche, que ellos le llaman noticieros, y operan también como mecanismos, como bases de guerra ideológica para producir, entre otras cosas, el producto preciado de ellos, que es que los pueblos aprendan a odiar a los pueblos. Que los pueblos aprendan a odiar a sus líderes y que en última instancia haya pueblos capaces de votar contra ellos mismos. Ha ocurrido y está ocurriendo. Parece que la consigna es no estar contentos solo con ponernos la
cuello, la bota militar, como se acostumbró durante muchas décadas en este continente, sino que además de lo que se trata es de convencernos de que estemos agradecidos por eso. Fernández, que es el principal centro educativo de los movimientos sociales brasileños, que es en Guararema, cerca de San Pablo, que es todo un símbolo de la lucha social. Nuestra escuela fue invadida por la policía, allá ingresaron, dispararon para el aire y llevaron detenidos 2 compañeros nuestros. En el día siguiente, menos de 24 horas después, hubo nuestra respuesta, más de 1000 personas reunidas en la escuela en Guararema, gente de todo el arco de la izquierda, todas las corrientes y posiciones posibles en la izquierda, allá estaban unidas en solidaridad, junto con gente de distintos sectores de la sociedad civil, incluso el expresidente Lula, que allá estuvo en solidaridad a nosotros. Así que vivimos bajo una ofensiva de la derecha, una ofensiva de las clases dominantes, todo ello a servicio de lo que son los dos grandes objetivos de la burguesía brasileña en este momento. El primer objetivo es un objetivo político, que es perpetuar el poder absoluto de la derecha que han alcanzado con el golpe. Así que ellos quieren tener el control completo y total para todo siempre del Congreso, del Poder Judicial, de la Fiscalía, de los medios de comunicación y del Poder Ejecutivo. Para ello tratan de criminalizar el PT. Se habla incluso de ilegalizar al PT. Eso está en la agenda, está en debate. El absurdo, el partido de izquierda más importante del mundo, bajo la amenaza de criminalización, de ser declarado una organización criminal, por lo tanto, ilegal. Eso está en debate. De la misma manera, la situación de Lula, de la vida social y económica brasileña, comenzando por la concentración de la propiedad de la tierra. En Brasil hay 100.000 personas que son dueños de 51% de la propiedad de la tierra agricultable en Brasil. El 2% de los propietarios detienen más que 50% de la tierra. Y de esta tierra, hermanos, de esos grandes terratenientes, más de 40% es tierra improductiva, tierra mantenida simplemente con finalidades especulativas. En el otro extremo hay 2.7 millones de personas que detienen en su conjunto el 9.3% de las propiedades. Son minifundistas, lo que significa gente que tiene tierra insuficiente siquiera para atender a sus necesidades básicas. No se trata tanto de un triunfo suyo como de una derrota de Hillary Clinton en su proyecto. ¿Por qué digo eso? Básicamente por 2 razones. Primero, si ustedes analizan la votación absoluta de Donald Trump, lo que van a poder encontrar es que tuvo menos votos que los candidatos republicanos a la presidencia del año 2008 y del 2012. No hay una suma, no hay un gran arrastre de votos de otros sectores hacia el campo del Partido Republicano. Es menor la votación absoluta. En cambio, si ustedes analizan la votación de Hillary Clinton, van a encontrar que en relación a la elección de Obama de 2008, perdió 10 millones de votos, 10 millones. Y en relación a la votación de 2012, perdió 6 millones de votos. ¿De qué estamos hablando? De que la gran coalición social que logró construir
Obama con los jóvenes, con sectores renovadores del capital estadounidense, con las minorías, y que generaron una enorme esperanza de cambios dentro de la sociedad estadounidense, se desvanecieron con la candidatura de Hillary Clinton, que quedó muy clara y muy rápidamente identificada con el mundo de Wall Street y del establishment. No hubo ahí una ruta. La segunda referencia importante de este triunfo es que en sentido estricto, en términos de votación absoluta, el triunfador de las elecciones es Hillary Clinton. Hillary Clinton tuvo más votos de los que tuvo Donald Trump. Sin embargo, por la forma en la que está organizado el arcaico sistema electoral estadounidense, que viene del siglo XIX, en donde el presidente no se nombra por voto directo, sino por voto indirecto a través de un sistema de cuotas representado en el colegio electoral, no ganó el que más votos tuvo, sino el que más representantes acabó logrando para el Congreso electoral. Tenemos entonces que quien se presenta en el mundo como el modelo más acabado de democracia liberal nos muestra que esa democracia es cada vez menos democrática y cada vez más liberal. Esa es la paradoja, me parece, que aparece muy claramente en ese proceso. Una paradoja que ha provocado ya una enorme y creciente movilización callejera. Han salido en distintas ciudades de los Estados Unidos, 2 días seguidos, incluyendo muchos centros universitarios, movilizaciones más o menos destacadas para protestar por el resultado electoral con la consigna "ese no es mi presidente", que Trump estaba comunicando. Lo que estaba comunicando es que él tenía el carácter para darle un vuelco a la situación de los menos desfavorecidos, ¿no? El 94% de quienes votaron por él cree eso. Lograba comunicar que había que deportar a los extranjeros, que los extranjeros eran los culpables de la situación que existía. Trump logró con su discurso captar los prejuicios nacidos de la desventura de este proceso de globalización y que se construyen como sentido común entre amplios sectores de la población, sobre todo la población blanca, mayor de 45 años, evangélica, con menor grado universitario, y logró convertirla en una fuerza política muy activa, muy militante. La derecha también milita, a veces con mucha mayor consistencia y convicción que la izquierda, y él logró hacer eso. Lanzó a sus activistas a la calle a hacer la campaña de sacar a votar a la gente, de tal manera que estos blancos evangélicos, casados, hombres, salieron el día de las votaciones, ¿no?, a votar como si fuera un mandamiento, y en eso les fuera la diferencia entre irse al infierno o irse al paraíso. Lo logró hacer él, lograr esa gran capacidad de convocatoria, cosa que vimos efectivamente no logró hacer Hillary Clinton. Tenemos entonces esas piezas sobre la mesa. Vienen, como decíamos, grandes momentos de indefinición en el continente, situaciones muy complejas y situaciones en las que esperemos que este proceso de recomposición avance. Trump tiene estrechas relaciones con personajes claves en América Latina, con esta nueva derecha. Es muy amigo, por ejemplo, de Mauricio Macri desde hace muchos años. La política pública ha reemplazado el debate político ideológico. Entonces, esta tesis de reproducir política pública como línea de base para generar fidelidad política y electoral, el 21 de febrero demostró que tiene debilidades. Por ende, significa la necesidad de generar gestión política ideológica, y esto que es tan importante en términos antiimperialistas,
Esto es fundamental porque vamos a ver que a partir de la elección de Trump vamos a ingresar en una nueva fase neoimperial, neocolonial de manifestación explícita. Por ende, la línea dura de la política pública, de la gestión pública como línea de base de reproducción de fidelidad política y electoral, no nos alcanza. Es decir, tenemos que generar otro tipo de iniciativas, mantener la ofensiva, mantener la iniciativa, tener la capacidad de interpretar y articular las demandas sociales, mantener una vanguardia en términos políticos, pero combinar gestión pública con gestión política. Otro de los elementos aquí que combina con este anterior punto ha sido el desplazamiento y el reemplazo de la estructura orgánica del instrumento político por el aparato estatal. Hemos visto cómo el eje de la campaña del 21 de febrero giró en torno al aparato estatal, es decir, los ministros, los funcionarios públicos dando la cara, haciendo campaña, y un deslizamiento del instrumento. Y esto es un tema de forma autocrítica. Se tiene que replantear el instrumento y básicamente plantear que el núcleo duro del instrumento retome el debate, la ofensiva orgánica y la centralidad en el tema de la conducción y el debate político, y que el aparato público haga gestión pública, pero que no se deslice y no traspase la frontera. Porque, por ejemplo, en el tema de control y dominación territorial, ahí vemos las falencias y las debilidades que no pueden ser reemplazadas ante la ausencia del instrumento político. Perforado, y hay una suerte de mundanización de la figura del líder histórico. Esto es algo fundamental en boca de Carlos Valverde, porque Valverde sostuvo que se le ha perdido el respeto al presidente Evo, y esto es una línea política que va a seguir la oposición, va a seguir perdiéndole el respeto al presidente Evo Morales, devaluando la figura del presidente Morales y devaluando lo que representa el presidente Evo. Entonces este es un elemento que creo que hay que tomarlo en cuenta. Y bueno, para finalizar, las territorialidades, la creación de la extraterritorialidad desde las redes, pero también no abandonar la territorialidad física, que ha sido el elemento central de las organizaciones y los movimientos sociales. Esto es sumamente importante porque esto nos da una mirada de cómo va a venir la proyección hacia el 2019. Y básicamente las redes son una territorialidad, lo cual no significa que nos tenemos que encaramar en esa territorialidad y dejar el espacio de territorialidad, como abandonarlo y dejarlo como un vacío. Entonces, en ese caso, planteo recuperar la gestión y el control político del territorio. Ahí vemos el caso de la gobernación cruceña, que a través de estos programas, con vacas, con chanchos, que se los van prestando por las distintas comunidades, está haciendo una profunda campaña de penetración territorial, inclusive por encima de los alcaldes del MAS, bueno, en realidad sería por debajo de los alcaldes del MAS, penetrando y copando territorialmente alcaldías que son masistas, y generando como contraparte de estos programas, a través de estas ayudas que son individuales, dicho sea de paso, no son campañas de reproducción de comunidad, porque plantean como combo cursos de formación política para esta familia, y están vaciando el manejo territorial de las alcaldías y de estos manejos territoriales que tenía el instrumento político. Experiencia seccional. Quisiera realmente trasladar nuestro mensaje, primer mensaje, que sea el mensaje solidario, internacionalista y antiimperialista, que son tres principios que la Revolución Cubana
ha practicado y no dejará de practicar jamás. Ese saludo es para los amigos internacionales que están presentes y quisiera dedicarlo a uno de los símbolos mayores que tenemos en América Latina de la lucha por los verdaderos derechos humanos, que es en nuestra querida Piedad. Yo le decía al abogado que la acompañe que el premio Nobel lo debía tener ella, por lo menos que tenga el Nobel del cariño de los pueblos latinoamericanos. Yo traigo un mensaje del partido que lo voy a leer porque quiero ganar 5 minutos para poder compartir algunas experiencias de las logradas en este evento. Voy a leer lo más ágil posible las ideas de nuestro partido sobre el momento que estamos viviendo. En primer lugar, quisiéramos subrayar el más sincero reconocimiento a los organizadores del evento por haber percibido la importancia y la urgencia de unir experiencias, perspectivas de análisis e ideas sobre cursos de acción de las fuerzas de izquierda. Pero no nos quedamos aquí, decimos, también las nacionalistas en el sentido patriótico que colocaba la presidenta de la Cámara de Diputados, de las fuerzas antiimperialistas y de aquellas realmente democráticas interesadas en esto, escuchen bien, en parar cuanto antes la nueva ofensiva de las fuerzas de derecha en el continente. Como seguramente han observado, estamos utilizando un verbo muy categórico, parar, cuanto antes. Para los cubanos, esta no es solo una necesidad perentoria, sino también una opción posible. Subrayo esto. ¿Por qué es posible? Es posible si los revolucionarios y patriotas de la que José Martí llamó Nuestra América sabemos sumar fuerza, inteligencia y real voluntad práctica para enfrentar los planes de quienes lo que quieren es mantener sus privilegios. Y si evaluamos de conjunto, con objetividad y auténtico sentido crítico y autocrítico, y subrayado, en los espacios adecuados, las razones por las cuales se han producido sucesivos reveses en la última etapa. Hay una gran demanda de debate. Nosotros insistimos, el debate en el lugar adecuado para que los debates no se transformen en factores de desunión. Todo este debate con un sentido histórico, del momento histórico, como aparece en la frase de Fidel, que vivimos. La experiencia histórica de la Revolución Cubana, en la experiencia histórica aprendimos que las posiciones fatalistas son apenas el caldo nutricio que necesitan nuestros adversarios y enemigos para alimentar sus planes hegemónicos. No creemos en el enfoque determinista de que estamos en el final de un ciclo, según el cual lo que hay es que prepararse para que vuelvan a nuestro gobierno las oligarquías de hace 500 años. Comprobamos más de una vez que en la más adversa correlación de fuerzas siempre aparecen soluciones viables y prácticas. Eso sí, cuando los revolucionarios logramos concretar, sin egoísmos ni sectarismos hegemonistas, el siempre difícil proceso de construcción de la unidad. Hemos podido constatar que la derecha, en situaciones límite, como la que estamos viviendo, sabe alinear con frialdad su fuerza, sabe analizar sus errores, sabe trazar los cursos de acción para aprovechar nuestras debilidades. La tesis que nosotros sostenemos es la siguiente: no es que ellos hayan incorporado elementos de novedad alternativos
ni discursivos ni programáticos. En muchos casos han avanzado, además de por los factores que brillantemente colocó Fernando ayer y ahora Luis, por los factores culturales, por los medios de comunicación, por la capacidad, han avanzado cabalgando sobre nuestras omisiones, sobre nuestros errores y sobre nuestras debilidades. Desde las posiciones expuestas, nosotros partimos de la siguiente idea central. América Latina y el Caribe, en América Latina y el Caribe lo que está en juego, de nuevo, a partir de renovados esfuerzos de dominación de Estados Unidos y de las fuerzas de derecha que le sirven en cada país, que no se pueden subestimar los intereses de esta, es la soberanía de nuestros pueblos. Son los procesos de integración soberana entre ellos. Es el derecho de estos a preservar y hacer uso libre de sus riquezas naturales. Y que está en disputa, además, planteamos algo que sintetiza, está en disputa la identidad física y cultural de nuestros pueblos. O sea, está la sobrevivencia cultural, la sobrevivencia de nuestras naciones, la fortaleza de sus estados nacionales. Está en juego. Quisiera hacer una aclaración, porque en últimos eventos Cuba ha hecho mucho énfasis, nuestros representantes han hecho mucho énfasis en el factor política exterior de los Estados Unidos, la contraofensiva de la derecha. A partir de diálogo sostenido con algunos amigos, quiero precisar, nosotros no partimos de la teoría de la conspiración, según la cual todo cuanto acontece está perfectamente hilvanado desde Washington y ellos lo controlan todo. Sobreestimaríamos demasiado el poder real de los Estados Unidos, de las transnacionales, de sus aliados europeos y otros. O sea, queremos nuestros análisis hacia dónde se dirigen hoy, a tener una visión más compleja de todo, como decía Lenin, el análisis concreto del hecho concreto. Cómo se interrelacionan los factores económicos, los factores ideológicos, los factores políticos, los factores culturales, los factores subjetivos, que el marxismo tiene la obligación de trabajarlos mucho más. O sea, cómo tener la complejidad de factores en la mano. Porque en la medida en que tengamos una percepción objetiva de lo que pasa, y en la medida que tengamos una percepción objetiva de nuestros errores, tenemos del 50 al 70% de las soluciones. Porque es saber hacia dónde caminar. Considerando que habiéndose llevado a cabo un seminario internacional denominado América Latina en Disputa, Desafío para las Izquierdas, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, los días 10 y 11 de noviembre del presente año, que dicho seminario tuvo como panelistas a renombradas personalidades de izquierda, políticas y sindicales de distintos países de América Latina, los cuales expusieron de manera clara los riesgos que corre América Latina en cuanto a la injerencia de la derecha dirigida desde Estados Unidos con el fin de desestabilizar los sistemas democráticos de nuestros países hermanos y también el nuestro. Que habiendo participado jóvenes de distintos grupos leales al proceso de cambio, los cuales expusieron de manera clara y precisa la necesidad de una unidad en cuanto a la defensa del proceso de cambio y apoyo a nuestro líder Evo Morales y Álvaro García Linera, así como también apoyar a los países democráticos que actualmente se encuentran siendo azotados por intereses derechistas y conspiradores. Que después del seminario y habiendo ratificado el apoyo incondicional al proceso de cambio, que de una manera inigualable refundó nuestro país, convirtiéndolo en un referente a nivel mundial en cuanto a la administración económica y participación social incluyente, revolución que se viene llevando en nuestro país desde el año 2006, ganando elecciones con un 54% de votación. Se resuelve
apoyar de manera incondicional el proceso de cambio liderado por nuestro hermano Evo Morales Ayma y Álvaro García Linera. Como buenos soldados de la revolución, siendo consecuentes con nuestras acciones y apoyo desinteresado. Segundo, apoyar unánimemente el liderazgo indiscutible de nuestro hermano Evo Morales Ayma con miras a elecciones del año 2019. Tercero, respaldar y fortalecer la Agenda Patriótica 2025, apoyando incondicionalmente la revolución conducida por nuestros hermanos bolivianos liderados por Evo Morales y Álvaro García Linera, firmado en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra al 11 de noviembre del año 2016. Llevaremos esta fe que Rosito y nunca para el vámonos al almacén.